Hola familia, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante acerca de los 7 banquetes de los que se habla en el libro de Esther. Hay una riqueza espiritual enorme en este libro y vale la pena que uno pueda mirar bien entre renglón y renglón porque el Señor quiere comunicarnos algo interesante que puede ser de gran poder espiritual para nosotros en nuestras congregaciones. A veces nosotros como individuos o como hijos, como iglesia, estamos pasando ciertas situaciones y ciertos decretos producto de nuestro pecado, de nuestro descuido, de muchas otras cosas. Y nosotros tenemos aquí una cantidad de claves interesantes en las cuales nosotros podemos hacer frente a todas esas situaciones. Si miramos un panorama general del libro de Esther, nosotros podemos decir que esa historia se desarrolla entre las venidas, se había dado autorización a, al pueblo de Israel después de haber estado, no todo el pueblo de Israel realmente, a los judíos, después de haber estado en cautiverio por 70 años en Babilonia. Y pues ahorita Babilonia había dejado de ser el imperio que era y ahorita se había convertido en el gran imperio medo-persa. Entonces, habiéndose cumplido los 70 años, el rey Ciro permite que empiecen ellos a salir y aunque se les dio la autorización de que salieran, que podían salir todos y regresar a Jerusalén y reconstruir Jerusalén, la verdad es que solamente salieron 50,000. Y después hubo otro éxodo, esos éxodos que se dieron desde Babilonia hacia Jerusalén, que fueron manejados por Esdras y Zorobabel. Eh, Dejaron un balance que a veces uno diría, cuando se te da la oportunidad de estar en un lugar seguro, en un lugar bueno, en una comodidad, y escoges no hacerlo, esto es lo que sucedió con todos estos judíos, lo que presenta el libro de Esther, es cómo nos exponemos nosotros cuando no tomamos la decisión de estar en el sitio correcto, en el momento correcto, donde el Señor nos da la libertad de poder expresar quiénes somos y lo que hacemos nosotros para el Señor. Pero bueno, eso sería en un marco general. Ahorita, ¿qué tal si empezamos a desarrollar el libro, empezamos a ir leyendo y a encontrar toda esa riqueza que tiene esta palabra? Dice así. Aconteció en los días de Asuero, estoy en el capítulo 1 del libro de Esther. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Wow, eso, perdón, le dice a usted que era un marco grandísimo de poder. 127 provincias, India, Etiopía, es decir, este imperio había llegado lejos, dice que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia. Bueno, no dice ahí la escritura exactamente quiénes eran estos príncipes y gobernadores. Regularmente los hijos del rey son príncipes y gobernadores. Un trabajo de ellos es gobernar. El rey reina, pero los príncipes gobiernan. Ahora bien, dice que él hizo un banquete para ellos. ¿Y los cortesanos? ¿Quiénes son los cortesanos? Cortesanos son las personas que están al servicio del rey, en el palacio, que están al servicio del rey. Palabras más, palabras menos son las personas más íntimas con el rey. Están dentro del palacio, están en la casa del rey. Entonces, dice que el rey hizo un banquete para ellos y observe esto, dice. Estaban ahí los principales, los más poderosos. Yo quiero que usted mire esto desde el marco que nosotros tenemos un rey de reyes y señor de señores, el reino de reinos, y que nuestro Padre es el rey de este reino y que usted y yo somos príncipes en este reino, que por ende nosotros gobernamos, nosotros estamos para gobernar aquí en la tierra, el Señor reina y nosotros gobernamos porque nos ha dado esa autoridad, nos ha dado ese poder para reinar. Entonces, dice en el verso 4 el objetivo de ese banquete, dice, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Wow, un banquete de 180 días, uno, yo creo que con dificultad asiste a una fiesta de 2 días. Y quiero decirle que banquete más grande, y el Señor nos ha invitado desde que Él
murió y resucitó al tercer día y afirmó su reino. Y el Señor ha ido, Dios Padre ha ido poniendo toda potestad debajo de los pies del Señor Jesucristo. El reino se firmó después de esos 3 días. Y hay un banquete preparado para usted y para mí. Esto me recuerda Salmo 23, donde Salmo 23 dice la palabra Jehová, Yahweh, que es la palabra correcta. Yahweh es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Eh, Entre otras cosas, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, hay una copa que está rebosando y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Yahweh moraré por largos días. Eso es lo típico de un príncipe, eso es lo típico del hijo del rey, es estar en la casa de su rey, morar, que allí sea su habitación y saber que siempre hay una mesa preparada y saber que siempre nunca falta el vino para ungir su cabeza ni la copa que está rebosando, aparte de todas las otras delicias que tiene la mesa. Pues bueno, quiero decirle que si este rey que dominaba en esas 727 provincias del imperio medo-persa tiene la capacidad de hacer un banquete para sus príncipes y cortesanos por 6 meses, imagínense nuestro rey, que es rey de reyes y señor de señores, tiene un banquete por siempre para nosotros preparados. Depende de usted y yo si asistimos al banquete. El banquete puede estar allí, no sé quiénes deciden asistir o no asistir, pero dice el verso 5. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete. Este es el segundo banquete. Dice, por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Entonces, mire, el primer banquete de 6 meses lo hizo a los que son más íntimos, los que viven dentro del palacio. Pero después hizo otro banquete a toda la gente que estaba en la capital del reino. En el caso de nuestro Señor, a los que se atreven a ir al Monte Santo, los que se atreven a ir a la Jerusalén espiritual a buscar la presencia del Señor. A esos prepara otro banquete. Dice que de 7 días, ese banquete. Y dice que para todos, desde el menor hasta el mayor. Así que no hay excusa de que es muy niño o que es muy anciano o que trabaja mucho o que no trabaja. Depende de usted si usted quiere ir al banquete del Señor. Yo por lo menos quiero estar en el banquete de príncipes, pero también el del pueblo, porque a veces en nuestra relación con nuestro Señor, a veces nos estamos relacionando con Él como Dios, como Padre, como juez, como en diferentes aspectos. Entonces, poder estar en los banquetes de nuestro Padre, de nuestro Rey, de nuestro Señor, es un privilegio que nosotros no podemos faltar. Y es muy interesante que dice que desde el mayor hasta el menor, es decir, todos tenían entrada a esto. Pero es interesante que esto lo hizo, dice que lo hizo en el patio del huerto del palacio. Y dice así, verso 6, el pabellón, es decir, como decoraron el pabellón es como, si vamos a hablar en términos de ahorita, como la tiendita o como el gazebo, dice, el pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfirio y de mármol y de alabastro y de jacinto. Entonces, la forma como lo había decorado, lo decoraron con 4 colores. Estos 4 colores, 3 de ellos me recuerdan los colores del tabernáculo de la tienda del Señor. Los colores que es del tabernáculo de la tienda del Señor son púrpura, Jesucristo es Rey; blanco, Jesucristo el hombre perfecto; rojo, Jesucristo el Salvador; y azul, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo Dios. Ahora bien, es la forma como se decoró esto para el pueblo. Tenía 3 de los mismos colores, pero uno es diferente. Entonces, estos tienen el púrpura, que significa príncipes de Dios, parte de la realeza de Dios. Tiene el blanco, que significa estamos llamados a ser hombres perfectos. Tiene, en vez del rojo, tiene el verde. Y si nosotros miramos y analizamos un poco el color verde, ahorita vamos a analizar el color verde, sigamos con el otro que es igual, que es el azul, porque nosotros somos hijos de Dios, nosotros fuimos adoptados hijos de Dios. Y tenemos una parte nuestra que es eterna, que es nuestra alma.
Entonces, solamente hay un color que ha sido cambiado y fue el rojo. El rojo significa Jesucristo, es el Salvador. Nosotros no somos salvadores. El Señor ya hizo toda la obra de salvación. Pero nosotros nos decoran el pabellón con otro color que es el verde. Y hay una referencia muy bonita acerca de ese color en Salmo 52. Vamos a ver. Salmo 52. Déjenme ubicar el versículo. En el verso 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Entonces, eso da una idea de fruto, da una idea de crecimiento, da una idea de desarrollo. Para nosotros estamos llamados a dar frutos, a tener desarrollo, a tener crecimiento en el Señor, a ser plantados, ¿no?, con el pueblo del Señor. Entonces, interesante. Entonces, el verso 7, las características de este banquete. Acuérdense, el primer banquete para príncipes y cortesanos, el segundo para la gente que estaba en la capital del reino. Y entonces dice aquí, y daban a beber, en el verso 7 del capítulo 1, dice, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Yo me imagino que los vasos tenían unas características diferentes dependiendo la categoría o posición o qué sé yo dentro del reino. Y me gusta la acotación que hace, dice, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Nuestro rey tiene una generosidad mucho más amplia que la de este hombre. Nunca va a faltar el vino todos los días de la vida para su pueblo. Siempre va a estar la mesa aderezada y va a haber aceite para ungir nuestras cabezas y va a estar la copa rebosando. El vino simboliza el poder del Espíritu Santo en la vida de una persona. Así que depende de usted y de mí bebernos la copa todos los días, buscar la presencia del Señor para bebernos la copa del poder del Espíritu Santo. Así que me gusta la acotación que dice, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Pero mire lo que dice el verso 8, que es muy interesante. Dice, y la bebida era según esta ley. Hay una ley para poder beber ese vino. Que nadie fuese obligado a beber. Porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Cada uno de nosotros bebemos la cantidad de vino que queremos. Acuérdense que para este banquete fueron invitados todos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Y hay copas para todos, de diferentes tamaños. Y se les puede dar todo el vino que quiera, pero a nadie se obliga a beber. Cada uno bebe la porción que quiere. Eso es muy interesante. Dice que han pasado 7 días. Dice, miremos un poquito. Mientras que el rey está haciendo este banquete, dice que asimismo la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Entonces, los unos estaban en el patio, pero los otros estaban en la casa real. En el patio estaba todo el pueblo, pero acá en la casa real estaban las mujeres. Esas mujeres representan la iglesia. Y esta reina Vasti, la esposa del rey, representa la iglesia universal. Y dice que ella hizo ese banquete para las mujeres. Y en el séptimo día del rey estar haciendo el banquete, acuerda que era de 7 días, es decir, al final de los 7 días, en el último día, dice, el séptimo día estando el corazón del rey alegre de vino. Imagínense, era fluir del Espíritu Santo. Estaba alegre del vino. Mandó a Meumam, Vista, Arbona, Bigta, Abacta, Setar, Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Verso 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Esto es bien increíble porque la palabra habla de la corona de gracia, la corona de la sabiduría. Y la iglesia está llamada a mantener lista, presentable para el rey, con sus vestiduras sin manchas, sin arrugas, y coronada con la gracia, con el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Y dice, verso 12, más la reina Vasti no quiso compadecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira.
Me parece que la iglesia tiene que atender al llamado del Señor, buscar la presencia del Señor, estar ataviada, estar buscando la presencia del Señor. Que no nos estemos ocupando tanto del programa, hay que hacer esto, hay que hacer esto, cuando la verdad es que la iglesia está llamada a conectar el cielo con la tierra, a traer el cielo a la tierra. Como dice el Padre Nuestro, dice, eh, vénganos tu reino, y nosotros tenemos que traer ese reino aquí. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es plantearlo, el sistema del cielo, plantearlo donde nosotros estamos, donde la iglesia está parada. Bueno, pero infortunadamente la reina no quiso asistir y dice, y eso es característico del rey eterno, dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, interesante, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. El Señor nunca va a hacer nada, nuestro Padre eterno, el Rey de Reyes, nunca va a hacer nada que no esté previamente establecido en su palabra, en su ley, en sus preceptos, en sus decretos, en sus estatutos, en sus mandamientos. Yo le digo muchas veces a las personas que a veces nosotros no entendemos que nosotros vivimos sometidos bajo leyes espirituales, que esas son más poderosas y fuertes que las leyes físicas naturales. Y no importa si usted y yo creemos, no importa si queremos hacer caso o no queremos hacer caso, lo cierto es que vamos a tener las consecuencias de hacer o dejar de hacer lo que tenemos que hacer con lo que dice el estatuto, el mandamiento, el decreto, lo que el Señor ha establecido espiritualmente. Entonces, por eso Él llama a los sabios que conocen los tiempos y, y que conocen la ley y el derecho. Y les hace una pregunta, y estando junto a Él, aquí están otro tipo de príncipes. No faltan los príncipes, esto me parece mucho al libro de Job, cuando dice la palabra que se presentaron los hijos del Señor y entre ellos se presentó Satanás y el Señor le dice, no has considerado a mi siervo Job, ninguno como él, hombre, y empieza el Señor a hacer pues como que el panorama de todas las cualidades de Job, más sin embargo este siempre tenía algo que decir y siempre tenía algo que decir para dañar a Job. Entonces dice que aquí habían estos siete príncipes, y dice el verso 14, y estaban junto a él Carcena, Setad, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley. No va a salirse de la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, palabras más, palabras menos, lo que estaba haciendo este Memucán era metiendo el dedo en la herida. Era diciendo, acusando más, era haciendo ver el problema aún mucho más grande de lo que era haciendo lo propio que hace el enemigo, acusando y aventando. Dice el verso 19, si parece bien al rey, salga un decreto típico del enemigo. El enemigo siempre muestra la ley, le dice, hey, ese tu hijo sabía que no se podía mentir, pero él mintió. Salga un decreto ahorita que tiene que ser castigado por eso. Tiene que tener una consecuencia por eso. Es la ley, dice la ley. Y nuestro Dios es justo y hace justicia, juicio y equidad. Entonces dice aquí, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande,
y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme a lo dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a la escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de sus pueblos. Entonces, vemos el conflicto. La reina no fue cuando el rey le dijo que fuera, en el momento que el rey le dijo que fuera. Entonces es Esther proclamada reina. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey y sus cortesanos, busque para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco. Y palabras más, palabras menos, encuentran a Esther. Ella se llamaba Adasa y le pusieron Esther, que quiere decir estrella. Y a Esther la había criado un primo, y este primo la había adoptado porque ella era huérfana. Y dice el verso 8, sucedió pues, estoy en el capítulo 2, verso 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y había reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Me llama la atención que Esther era sumamente obediente. Este primo que la había criado, ella atendía la voz de él, entendía que obedecer es parte fundamental para ser bendecido. Dice el verso 12, y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavios. Esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Esto me habla un poco, cuando se habla de estos perfumes aromáticos, de esta mirra, óleo de mirra, me habla mucho del tiempo de oración, porque la palabra relaciona este tipo de cosas con la oración. Esos olores gratos que suben al Señor con nuestras oraciones, que se quema ese incienso en el altar de la oración. Así que es el tiempo en el que la reina se prepara, la esposa, la iglesia se prepara para poderse presentar al rey. Verso 13. Entonces las doncellas venían así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. ¿Qué quiere pedir nuestra iglesia? No sé, necesitamos gracia, sabiduría, poder de Dios, temor de Yahweh, consejo, sí, ser ataviadas con lo que nosotros necesitamos para presentarnos delante del rey. Dice el verso 14, ella venía por la tarde, a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saxgat, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Está diciendo cómo era el modus operandi. Iban y se presentaban del rey, ya después de ahí ya no salían era a la casa de las concubinas, y ya no podían volver otra vez al rey, sino hasta que el rey las llamaba. Dice el verso 15, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado.
Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete. ¿Cuántos banquetes vamos? Estaba el banquete de los príncipes, estaba de los príncipes y cortesanos, después estaba el banquete del pueblo que vivía en la capital, después el banquete que la reina hacía a las mujeres, la iglesia universal a las otras mujeres, después ahorita está el banquete de la reina, de la, de la que es proclamada realmente la reina, la que el rey quería. Verso 18. Hizo luego el rey un gran banquete a todos los príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad del rey. ¿Sabe que cuando uno se presenta como, la iglesia se presenta como una reina que agrada al rey, la benevolencia del rey viene sobre la tierra? El llamado de nosotros como iglesia del Señor es que nosotras que las iglesias nos podamos presentar como eso, como esas reinas aprobadas delante del rey, que agradan al rey. Y mire el efecto tan grande, hace un banquete para todos, disminuye los tributos a las provincias y dio mercedes conforme a la generosidad real. Y créame, este rey del que nosotros hablamos, el nuestro, ese es verdaderamente generoso. Bueno, después de eso sucedió algo, y es que Mardoqueo denuncia una conspiración que había contra el rey. Algunos eunucos estaban preparando matar al rey y Mardoqueo lo escuchó y Mardoqueo lo declaró. Cuando se hizo la investigación, efectivamente se halló culpable a los eunucos, los cuales fueron colgados y fueron a la horca, y a Mardoqueo el nombre de él se colocó en el libro, de las crónicas del rey. No, si usted como siervo de Dios, si usted como un hombre o mujer de Dios, tal vez parece que todavía no tiene honor, parece que no tiene una posición grande, parece que no tiene una posición notable, pero no importa cualquier cosa que usted como siervo de Dios o hombre de Dios o mujer de Dios haga para el reino de nuestro Padre, eso va a estar escrito en las crónicas del rey. Y tarde que temprano eso va a generar el efecto que corresponde. Entonces, sigamos leyendo. Dice, Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agagüeo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Hay una característica con Mardoqueo que de pronto no la leí antes, pero que se repite varias veces, y es que este Mardoqueo siempre estaba a la puerta del rey, siempre estaba cerca a la puerta del rey, siempre estaba esperando para servir al rey. Y, y mire que tiene una connotación muy importante, muy importante. Quería de pronto encontrar algunos apartes donde se ve claramente esto, pero bueno, ustedes lo pueden después encontrar. Siempre se habla de que él estaba a la puerta del rey. Acuérdense que la puerta es Jesucristo, y cuando se habla de puerta es abrir de la autoridad para llegar a la presencia del Señor. Acuérdense que el tabernáculo tenía 3 puertas, una se llamaba el camino, la segunda la verdad y la tercera el lugar santísimo. Es como a la puerta buscando la presencia, estando alerta a la presencia del Señor. Ese Mardoqueo siempre tenía esa característica y eso me llama mucho la atención. Entonces dice que él no se humillaba ante Amán ni se inclinaba ante Amán. Verso 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán, es decir, los otros observaron que él no se rendía ante Amán, entonces lo denunciaron ante Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Era la razón por la que no se inclinaba. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Yo me imagino cuántas veces el enemigo
trata de humillarnos, humillarnos y humillarnos. Y mientras que usted sígase inclinando y estando a la puerta de su rey y no humillándose ante el enemigo, eso va a generar desespero en el enemigo, pero al final nosotros siempre tenemos la batalla, como la tuvo Mardoqueo. Y entonces dice que, verso 6, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. No sé si le ha pasado cuando a veces parece que usted está más buscando la presencia del Señor y está ahí a las puertas del reino, que usted está buscando el reino. El enemigo se viene y quiere acabar con todo lo suyo. Quiere acabar con sus finanzas, quiere acabar con sus hijos, quiere acabar con todo, pero el Señor siempre tiene una estrategia para que nosotros mantengamos cubiertos, para que nosotros estemos protegidos. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur. Esto es suerte delante de Amán, suerte para cada día, cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. ¿Qué quiere decir eso? Ese hombre estaba molesto con Mardoqueo, pero no solamente estaba molesto con Mardoqueo, estaba molesto con todos los judíos, quería verlos destruidos completamente. Pero él, antes de hacer cualquier acción, fue y consultó a los astros. Oh, voy a consultar a los astros cómo es mi suerte, porque acuérdate que he hecho suertes, y he hecho suertes sobre cada día y cada mes del año. Es decir, él quería saber cuál era el momento preciso que las estrellas decían que él podía ser mucho más efectivo para destruir a los judíos. No importa el plan que el enemigo haga, no importa que consulten ellos, no importa que pareciera que fuera el día más efectivo para acabar con nosotros, el enemigo nunca podrá, porque por encima de él está el poder de las promesas, el poder de la palabra hablada del Señor, el poder de su amor y de su misericordia para con nosotros. Entonces vemos que este hombre hizo todo lo que tenía que hacer para poder destruir a los judíos. Dice el verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces no solamente estaba proponiendo que los destruyeran, sino que además él pagaba para que pudiesen ser destruidos. Verso 10 dice: entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agüero, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Hay una autoridad, el anillo es simbología de autoridad. Y de alguna manera nosotros sabemos que estaba hablando en días pasados en una serie que estoy tratando acerca del reino de los cielos, de la autoridad que tiene el enemigo aquí donde nosotros estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo en la tierra, y en la tierra él es el príncipe del aire, él es el que tiene autoridad para hacer muchas cosas, él tiene dominio aquí. Y es como ese anillo, es tener un anillo para hacer ciertas cosas. Pero nuestro reino que está por encima de ese reino tiene mucho más poder. Depende de usted y de mí que podamos tomar la armadura, que entendamos las promesas, que cojamos todas las cosas que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos triunfantes al final de toda esta situación. Bueno, dice que entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero del día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Así que ese era un decreto que ya no se podía caer. Yo me pregunto cuántas veces, y no sé si no sé si lo he publicado, un estudio que hablaba acerca de las relaciones que nosotros tenemos con Dios, que a veces nos tenemos que relacionar con Él como Dios y nosotros como criaturas, a veces Él como Padre y nosotros como hijos, a veces Él como Rey y juez, porque los reyes ejercen las leyes. No sé si usted recuerda
cuando Salomón juzgó entre dos mujeres que estaban peleando por de quién era el hijo. Eso es típico del rey, y ir delante de la corte del rey para que sea arreglado un asunto de tipo jurídico. Entonces hay unos diferentes tipos de relaciones que nosotros tenemos, pero aquí hay algo interesante. En cualquiera de las situaciones, nosotros a veces por nuestro pecado, en este caso este pueblo, pudiendo haberse ido para Jerusalén, se quedaron en el reino de Medo-Persa, y pues lógicamente estaban sometidos bajo otro sistema. Es tal vez como lo que nos sucede a nosotros aquí. Nosotros estamos aquí y este es un sistema completamente diferente. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y nuestro reino, hay un reino eterno al que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos, pero estamos en un territorio enemigo de alguna manera. Y nosotros lo que tenemos que hacer es que traer la presencia del Señor, porque donde viene la presencia del Señor, allá hay dominio de su reino, donde quiera que nosotros caminemos. Pues a estas personas les estaba pasando lo mismo. Ellos ahora estaban sometidos bajo un decreto del rey, firmado y sellado con su anillo, y ya era irrevocable. Mire lo que decía, a todas las provincias del rey. Estoy en verso 13, con la orden de destruir. Verso 13 del capítulo 3, lo que decía el decreto, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. Wow, porque él había echado suertes, había echado pur, y le habían dicho cuál era el día y el mes preciso que los astros decían que era lo más viable para destruir a este pueblo. Y dice, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Era serio, el decreto era serio. Dice verso 14, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Habían judíos por todas partes del reino. Entonces Esther promete interceder por el pueblo. Dice, luego de esto que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey. Una vez más, él siempre se la pasaba ahí al pie de la puerta del rey. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey vestido de cilicio. ¿Se acuerda cuando la palabra dice, venid por sus atrios con alabanza, con gozo, con cánticos? Porque delante del rey no se presenta triste, siempre hay que estar alegre. Y dice, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey se decretó, donde es, perdón, y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Eso es importante y es interesante. Nosotros no podemos cubrir, como que maquillar las cosas. Mardoqueo estaba firme, estoy triste y mantengo mi cilicio porque esto tiene que darse una solución. Esto no se soluciona quitándome un vestido y poniéndome otro. Entonces Esther llamó a Atá, que estoy en el verso 5 del capítulo 4, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atá a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que
mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuere ante el rey y suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. No sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos leyendo antes, una vez que el rey conocía a las vírgenes y después él las enviaba a sus casas y ellas no podían volver a pasar delante de él si él no las llamaba, solamente hasta cuando las llamaba. Entonces dice aquí, vino Atac, verso 9 del capítulo 4, vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Hacía 30 días que no lo había llamado. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Lo que ella estaba contestando era la realidad, era lo que pasaba. Yo no estoy esperando a que me llame el rey. A veces, ¿cuántas iglesias estamos esperando a que nos llame el rey o estamos nosotros dispuestas a buscar la presencia del rey, a anhelar la presencia del rey, esperar a que él nos extienda su cetro? Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo, no, que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en casa del rey más que cualquier otro judío. Y esta es tal vez la porción más interesante de este libro. Verso 14 del capítulo 4. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Él sabía y tenía la certeza de que Dios no le iba a fallar a los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Wow, es propósito, es propósito. Mardoqueo la impulsaba y le decía, tú tienes un propósito eterno. La vida física aquí va y viene. Lo más importante es cumplir el propósito eterno. Y si finalmente vas a morir, vas a morir. ¿Qué importa eso? Lo que importa aquí es que cumplas el propósito eterno, porque tal vez para eso has venido al reino, le dice. Verso 15. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Es interesante que no dijo a todos los de todas las provincias. Tal vez no había tiempo para avisarles y además se trata de aquellos que son más íntimos, de esos que les gusta estar ahí cerca al palacio, esos que les gusta estar allí pegados cerca al rey. Dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Eso es propósito eterno, eso es saber la perspectiva eterna. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Yo quiero que se entienda eso porque hay partes de los príncipes y de los reyes que son muy importantes. Una de las partes importantes es que ellos usan un cetro o vara, que es una extensión de su mano. Usted con una vara se apoya o le pega a un animal o dirige ciertas cosas o maneja ciertas cosas. Y es lo mismo el cetro para el rey y la vara para los príncipes. Es una extensión de la mano de poder de Dios. Hay otro que es como una especie de brazalete que representa el honor del rey y el anillo que representa la autoridad. Y ya el anillo, ha estado hablando la palabra acerca de firmar los editos con el anillo del rey, eso ya es firme, eso no, nada que hacer. Ahora, la cuestión era que Esther entrara a la presencia del Señor, pero que el rey le extendiera el cetro, porque eso era, le extiendo mi misericordia, es el extender de la mano del rey. Y ese es el Señor Jesucristo, que es la diestra del Padre. Dice así, aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real. Tenía que entrar preparada y lista. Sí, tiene que entrar la iglesia preparada y lista. Y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono, en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro,
que tenía en la mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te dará. Hasta la mitad del reino se te dará, se te dará. Dice, ya decía que algo no estaba leyendo bien. Verso 4 dice: Y Ester dijo: Si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso. Y dijo el rey a Ester en el banquete, mientras bebía el vino: ¿Cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Esther había mandado ayunar a la gente. Esther tenía a la gente ayunando. Esther sabía que ya estaban buscando, y ella preparó esto porque dice que, you know, ella había, dice, al tercer día fue que preparó este banquete. Ella tenía todo preparado, todo un proceso espiritual. Y yo me imagino ella sintiendo la paz en su corazón, saber el momento preciso. Como cuando usted busca la presencia del Señor y sabe, hay un momento preciso para cada cosa que se hace. Verso 9 dice: Salió Amán aquel día contento, alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. También para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto, a veces mire cómo nosotros tenemos que preparar un banquete para destruir al enemigo. A veces un banquete de oraciones, un banquete de búsqueda, un banquete de adoración al rey, un banquete para presentar al enemigo, y después un banquete para destruir al enemigo. Y dice, ella habló de todo esto y dice, pero todo esto, dice en el verso 13 del capítulo 5, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. El enemigo se molesta cuando nos ve a nosotros sentados a la puerta del rey. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de alturas, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Entonces, como opera Dios cuando la iglesia ayuna, cuando la iglesia ora, Dios opera de una forma increíble. Lo que dice la escritura es que esa misma noche se fue el rey no podía dormir, y como no podía dormir, dijo que le trajeran el libro de las memorias y crónicas, para que se la leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot que se había hecho para matar al rey. Y, y dijo el rey, en el verso 3 dice: y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los siervos del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Mire cómo el rey recuerda, porque lee las crónicas, lee todos los hechos. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey:
para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¡Wow! No sabía lo que estaba preparando. Entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. Eso es lo que sucede con aquellos que se sientan a la puerta del rey, los que permanecen a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real. Él eso no lo engrandeció para decirme voy a ir a buscar a mis amigos a decirles oh, cuán grande soy. No, él siguió a la puerta real. Y Amán se dio prisa para irse a su casa. ¿Qué diferencia? Apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego a Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Le profetizaron. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había preparado. Ya a este punto creo que estamos en el quinto banquete. El quinto fue el que se le ofreció. A ver, está el primero, el de los príncipes y cortesanos. El segundo, el del pueblo que está en Susa, en la capital. El tercero, el que se hizo a las mujeres por la reina, que hace las mujeres por la reina. El cuarto fue el que se le hizo a Esther cuando fue coronada reina. El quinto es el banquete, el primer banquete que hace Esther cuando presenta al malvado Amán con el rey, como que la preparación para lo que ella planteaba. El sexto, que es este banquete, es cuando ya llevan a Amán al banquete que estaba preparando la reina, al segundo banquete que estaba preparando la reina para él. Y dice así el capítulo 7, dice, fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es su petición? ¿Cuántos días llevaba ese banquete? 2 días, dice. No sé, nosotros tenemos que preparar banquetes. A veces tenemos tan poca persistencia, pero tan poca persistencia cuando queremos lograr algo de parte del Señor, que nos rendimos rapidísimo. Y esta mujer ya había preparado un banquete, les pidió que vinieran al banquete al siguiente día y ya llevaban 2 días de ese banquete, dice. Fue pues el rey con Amán al banquete que la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían el vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia en tus ojos. Eso me parece como cuando hacemos oraciones al Señor, gracia. Y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha ensorbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicar a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete
Y Amán había caído sobre el lecho en que estaba graves problemas en los que se metió este hombre. Entonces dijo el rey, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Parece que todo está perfecto ahora, pero resulta que ya se había dado un edicto y cuando un edicto se ha dado y se ha firmado, se tiene que cumplir. Eso es muy importante porque a veces nosotros pecamos, a veces deliberadamente dejamos de hacer o hacemos lo que no corresponde y han quedado edictos, decretos contra nuestra vida. Si usted no los presenta delante del rey, por fortuna nosotros tenemos un pago que es sobre todo pago, que es la sangre del Señor Jesucristo, para que estos edictos, estos decretos sean quitados. Hay un hombre el que yo conozco personalmente. Este hombre tuvo un sueño en el que él vio que cuando salía del trabajo, eso fue en los Estados Unidos, en New York, alguien lo apuñaleaba y que él murió. Y él recuerda la forma como murió y que él estaba en el sitio donde le estaban haciendo la autopsia y vio a la mujer que estaba haciendo la autopsia y él vio su cuerpo ahí tendido y que esta mujer estaba firmando fecha, hora de muerte, la razón de la muerte por el impacto de esta arma blanca y, y él despertó de su sueño y él estaba muy impresionado, pero cuando él recordaba exactamente del sueño la fecha y la fecha se cumplía el siguiente jueves, eso fue un fin de semana y el siguiente jueves era esa fecha y la hora en el que había muerto era exactamente la hora 15 minutos después de salir del trabajo. Así que, y en la zona donde él trabajaba era una zona de alta peligrosidad. Él vino a mí y me dijo, "Ah, ¿qué hago?" Y él sabía que estaba en una condición alejado de Dios. ¿Qué hago? Y yo le dije, hay un decreto contra tu vida y lo que tienes que hacer es ir a pedir perdón al Señor, ir a clamar para que sea quitado ese decreto. Y él dijo, no, no, yo no me quiero comprometer más porque a veces no le cumplo a Dios. Mejor no me voy ese día a trabajar. Le dije, si hay un decreto, de una u otra manera, así se te avisó como está ya planeado, pero no quiere decir que se va a quitar de esa manera. Y esperó hasta última hora, el miércoles en la noche, y vino y dijo, oremos, presentémosle al Señor y que sea quitado ese decreto. El decreto se quitó y este hombre hoy es un hombre que sirve a Dios. Hay decretos que han sido puestos en nuestra vida por causa de nuestro pecado, por lo que hemos dejado de hacer, por lo que sea. Pero nosotros tenemos que saber cómo actuar en contra de esos decretos, cómo poderlos cancelar, y nosotros tenemos en la sangre de Jesús ese poder para ello. Entonces dice acá, decreto de Asuero a favor de los judíos. Capítulo 8. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y a Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agüero y su designio que había tramado contra los judíos. Eso me parece muchas veces cuando nosotros estamos rogando allá el Señor pegado a sus pies rogando para tener libertad de ciertos asuntos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro. Una vez más, ya como cuando tú empiezas a entrar a la presencia del Señor, extiende la mano y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, agüero, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina, y escuche porque esto es muy importante. Hay decretos que ya fueron conferidos y nosotros tenemos una sola forma para poder vencer esos decretos.
Respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío: He aquí yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Es decir, el anterior no podía ser revocado con otro nuevo decreto. Pero si este nuevo decreto podía decir algo que le podía dar el aliento o le podía dar la posibilidad de pelear al pueblo por sus vidas. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los satrapas, a los capitanes, a los príncipes de las provincias que habían desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. A los judíos también conforme a las escrituras de lengua, y escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad, y mire, un nuevo edicto, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida. Eso me suena a iglesia, eso me suena a que cuando nos reunimos, por eso la palabra dice que el poder está en dos. Cuando dos o más se ponen de acuerdo acerca de cualquier asunto, el Señor lo concede. Y dice la palabra que esos dos son los que, formando esa unidad, tienen poder para atar la obra del enemigo y para desatar las bendiciones que han estado atadas. Entonces, si usted observa esto, dice que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y a matar y a acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes deudécimo, que es el mes de Adar, el día que estaba planeado la muerte de todos, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. El Señor nos dice eso. Dice: los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. La ciudad de Susa, la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Mire que el rey no mandó una carta para revocar el edicto anterior. Él dio otro edicto para decir a su pueblo, para decir al pueblo de los judíos, que se defendiesen, que se agrupasen, que no permitiesen que les hiciesen ese daño. Así pues que en el capítulo 9 habla que los judíos destruyeron a sus enemigos. Y entonces se instituyó la fiesta de Purim. Se echaron las suertes para venir en contra del pueblo de Dios, pero las cosas se invirtieron completamente por el poder del ayuno, de la oración, del ruego de un pueblo, y, y sencillamente el rey dio un decreto para bendecir al pueblo, para que el pueblo se defendiese y el plan que tenía el enemigo no se diera. Al final, en el capítulo 10 dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato de la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo
su linaje. Eso es lo que sucede a los que permanecen a la puerta del rey. Bueno, mis hermanos, no quería hacer una presentación tan larga, se me tomó una hora, pero ese libro lo amerita porque tiene una riqueza espiritual grandísima. Cuídense y muchas bendiciones. Espero que sea favorable para sus vidas. Usted se puede reunir con un grupo de personas. Usted puede ayunar por la vida espiritual de sus hijos, de sus seres queridos, de sus familiares. Usted puede presentarse delante del rey y yo tengo la plena certeza que ese rey nuestro, ese rey que un día nos hizo sus príncipes, va a extender su cetro, va a extender su mano hacia nosotros. Nosotros tocaremos la punta de sus dedos, nos podremos levantar y Él concederá aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo. Depende de nosotros que nosotros podamos activar toda esa riqueza espiritual que hay aquí, porque nosotros tenemos una posición eterna, una posición real, una posición de bienestar. Ojalá que la podamos aprovechar. Cuídense y muchas bendiciones. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bye.